Vamos a ver las zapatillas. La primera de ellas va a ser la Puma Cali. Como pueden ver, hemos identificado 3 puntos importantes acá. El forro mesh, el empeine de cuero, que es uno de los puntos más importantes para ese tipo de zapatillas, que son las Cali, y la suela de goma caucho, o de goma de caucho, ¿no? Que al fin y al cabo por ahí viene el material. Pero, ¿de dónde nacen las Puma Cali? Como pueden ver, igual cada una de las zapatillas tienen sí o sí un pedazo de historia. Y en este caso, las Puma Cali provienen, o bueno, son parte de la familia de las Puma California. Cali es una abreviación, pero las California estoy hablando de los años 80, que eran zapatillas que eran justamente disruptivas y tenían mucho el estilo de esa ciudad, ¿no? De California como tal. Entonces, es importante también recordar que tiene un pedazo de historia detrás y por lo tanto el diseño va a seguir un poco la línea de ese tipo de zapatillas. Y como dice al costado derecho, ¿no? Su plataforma crea originalidad por su tamaño y combinación de colores. Ese apartado negro, esas pequeñas líneas negras le dan un estilo diferente a la zapatilla. Ya no es totalmente blanca, sino que en realidad le da algo diferente con esas pequeñas, bueno, con esas pequeñas partes de color negro, ¿no? Y aparte, si se dan cuenta, justamente en el lado de los cordones tenemos bueno, el logotipo de Puma y la serigrafía también, que es brillante, y esto también le da un toque distinto, ¿no? Le da un toque de glamurosidad, vamos a llamarlo, y es por eso que es tan importante tener en cuenta cada una de las partes de una zapatilla. Pero bueno, avancemos. ¿Cuáles serían las características, cuáles serían las ventajas y cuáles serían los beneficios de este tipo de calzado? Y justamente esto es lo que vamos a ver. La primera característica, el empeine de cuero. ¿Cuál sería la ventaja de esta Puma Cali al tener un empeine de cuero? Que es un material que brinda protección adicional para el área de los dedos del pie. Justamente como mencionaba hace un momento Leslie, toda la parte de la puntera, esa parte de ahí es cuero. Por lo tanto, no solamente te brinda una mayor protección, sino también una mayor durabilidad, que es el principal beneficio, ¿no? La durabilidad que, evidentemente, con el cuidado necesario, va a tener la zapatilla por el simple hecho de ser cuero. El cuidado que le puedes dar va a ser mucho mejor, va a durarte mucho más, no genera tanto arrugas tan rápido como, por ejemplo, un cuero sintético, y es por eso que es tan importante tener ese beneficio en cuenta. Luego, la suela de goma, ¿cuál es su ventaja principal? Es un material muy duradero y resistente al desgaste, que es lo que mencionábamos justamente al principio. ¿Y cuál sería el beneficio entonces de la suela de goma? Que permite un agarre y una tracción únicos sobre cualquier tipo de superficie, lo que una vez más mencionábamos al principio. Pero aquí quiero que se queden con los beneficios, muchachos, ¿no? Empeine de cuero, una mayor duración con el cuidado necesario. La suela de goma, un agarre mejor y una tracción increíbles en cualquier tipo de superficie para que andar en tu día a día no sea ningún tipo de problema, ir a la oficina, a la universidad, a trabajar o en lo que sea. Y por último, el forro mesh, que no nos olvidemos, está en la parte justamente interna, ¿no? Pero no nos olvidemos que el mesh puede ser de varios tipos diferentes de materiales. Y la ventaja principal de tener este forro mesh es que es un tejido, en este caso, bastante ligero y transpirable. Entonces, al tener una capa de mesh o de textil o de nylon internamente, nos va a ayudar a que la zapatilla o a que esa parte de la zapatilla no sea tan pesada y que el pie se sienta cómodo al momento de ingresar a todo ese habitáculo. Pero ¿cuál sería el principal beneficio de tener ese tipo de forros dentro de la zapatilla? Que uno, evita las abrasiones, que son como que quemaduras o rosaduras que se pueden dar con el pie y por lo tanto no te genera ampollas o cortes o lo que sea. Y también garantiza que toda esa parte de ahí se mantenga fresca. Entonces, cada una de estas características son importantes para la zapatilla porque cada una de ellas tiene un beneficio evidentemente distinto. Entonces, continuemos. Y acá en Puma Cali sí vamos a tener, por ejemplo, las Cali Dream y las Cali Star. Como pueden observar, van a tener características algunas diferentes. Por ejemplo, en la Cali Dream vamos a aumentarle una pequeña parte del TPU en el lateral, que es más que nada decorativa y para poder tener un ajuste mejor de esa parte del pie en esa zona de la zapatilla. Vamos a tener también colores diferentes a los que teníamos, por ejemplo, en la Puma Cali. Y vamos a tener un pequeño forro de ante, que es como que el cuero volteado en toda la parte de la puntera para recubrir mejor lo que vendría a ser el cuero que utilizamos.
Y en la Cali Star vamos a mantenernos un poco parecido a lo que teníamos en la Cali, solo que sin las rayas negras características o sin las rayas de color características, pero aumentándole un pequeño logotipo en la parte inferior y si se dan cuenta la punta también cambia y la suela, a pesar de ser el mismo material, tiene un diseño completamente diferente. Pero esas son las Cali que vamos a encontrar generalmente en el mercado. Déjenme ver, alguien está ingresando, perfecto. Entonces, luego de ver la Cali, que es una de las zapatillas, no nos olvidemos, para mujeres más características de la marca, que eso me había olvidado de mencionar, también es importante por ello el diseño, tenemos ahora las Puma justamente Slipstream. He agarrado estas como ejemplo, pero las Slipstream generalmente van a ir variando poco en cuanto a la parte superior, pero lo que sí cambian son los materiales y un poco la estética como tal desde el lateral de la zapatilla. Pero primero vamos por la historia. ¿De dónde nace la Puma Slipstream, chicos? Aunque no lo crean, las Puma Slipstream entraron en el mundo, en el mercado, como zapatillas de básquetbol para un equipo universitario en Alemania, ¿no? Alrededor de 1987. Por lo tanto, al ser un modelo de baloncesto que evidentemente te permitía tener una mayor comodidad, saltar y todo esto, las Slipstream en ese momento se volvieron muy populares porque evidentemente eran un diseño disruptivo, diferente a lo que se tenía en esa época en el mercado, y al ver que eran muy populares, decidió Puma sacarlas para el lifestyle. ¿Qué es esto? Para el estilo de vida, para el urbano. Y sacó las primeras Slipstream por allá en el 87-88. ¿Y qué modelos fueron? Fueron unos modelos que no tenemos hoy en día, pero que sí en el 2000 tuvieron una reedición, una reinvención y un relanzamiento. Pero bueno, las Slipstream en realidad son justamente eso, un rediseño de las originales que no van a tener las tecnologías que tenía evidentemente una zapatilla para básquetbol, pero que sí van a tener todavía el perfil de una zapatilla para básquetbol. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hoy en día, ya en la actualidad, en este año, en este momento, chicos, está muy de moda todo lo antiguo, ¿no? Está de moda de nuevo todo lo que es anterior, de los 80, de los 2000, de los 90, toda esa moda está regresando y por eso es tan importante. Por ejemplo, la moda old school, ¿no? Que es old money, perdón, o la old money, esto también ha regresado el tren de básquetbol una vez más, aunque nunca se había ido, el tren de zapatillas de básquetbol sigue en su apogeo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que estas cosas no solamente se van a vender por cómo se ven, sino también porque la persona seguramente ya sabe y ya conoce acerca del trending como tal actual. Entonces, ¿qué características o qué puntos importantes vamos a ver en las Pumas Slipstream? Primero que nada, la suela de goma, tal cual seguramente vamos a ver en cada una de las zapatillas que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Tenemos un cuello de mesh muy importante, el logo de Slipstream en la parte de la lengüeta y el empeine de cuero, aunque ahora vamos a ver que hay otras características importantes de todas maneras. Igual que en la modelo anterior, vamos a ver cada característica, cada ventaja y cada beneficio que nos brinda justamente la Puma Slipstream, ¿no? Como característica principal, tenemos el empeine de cuero. ¿Cuál es su ventaja? Ya la protección adicional para el área de los dedos del pie y aparte una mayor durabilidad, que ese ya es el beneficio, muchachos. Porque sí, la ventaja es que brinda protección, es fácil de limpiar, es fácil de cuidar. ¿Y cuál es el beneficio? Que nos va a brindar una mayor cantidad de tiempo para usar esta zapatilla. Listo, chicos, nos quedamos con el beneficio, pero también sabemos cuál es su ventaja de utilizar ese tipo de material. Luego, suela de goma, al igual que el anterior, es un material duradero y que resiste al desgaste, muy importante. ¿Y cuál es el beneficio principal de esto? Aparte de durar mucho más, que permite un agarre y tracciones únicos sobre cualquier tipo de superficie, muchachos. Importantísimo también. A ver, por acá alguien escribió en el chat. ¿Qué tal? Buenos días, Marjorie. Buenos días, Luis. Buenos días, Gladys. Buenos días a todos, muchachos. Entonces, luego, el cuello de mesh, que no nos olvidemos, el mesh puede ser tejido, puede ser nylon, puede ser poliéster. Y en este caso es una tela, un tejido que es una vez más ligero y transpirable. No nos olvidemos que el cuello es toda la parte que rodea el talón, vamos a llamarlo, ¿no? Rodea el tobillo. ¿Y cuál es el beneficio principal de utilizar ese tipo de material en ese tipo de zapatillas? Pues que evita abrasiones y nos garantiza una vez más la frescura del pie dentro de la zapatilla. Además de que le quita un poco más de peso a la zapatilla como tal. Y por último, pero no por ello menos importante de esto, dentro, perdón, de ese tipo de zapatillas, es que vamos a tener el Soft Foam Plus, que es
Una plantilla bastante cómoda y tiene un talón más grueso. Pero ¿cuál es el beneficio de esta plantilla? Que nos proporciona una amortiguación más suave al momento de caminar, ¿no? Porque sabemos que prácticamente la suela, la mediasuela de la zapatilla es de goma. Por lo tanto, necesitamos esta amortiguación para que caminar con esa zapatilla sea mucho más cómodo y podamos utilizarla por mucho más tiempo en nuestro día a día, muchachos. Entonces, eso es prácticamente con la Puma Slipstream. Evidentemente tenemos modelos diferentes, como la Premium y como la Suede. ¿Cuál es la diferencia? Que la Premium tiene costuras de ante, literalmente en toda la zapatilla. Hay algunas Slipstream que van a manejar cuero y también van a manejar cuero sintético en algunos cortes. La Premium prácticamente es todo cuero y ante. Incluso va a tener esas pequeñas costuras blancas como conectando una parte de cuero con otra parte de cuero de otro color, con otro acabado, etcétera. Pero al fin y al cabo es eso, una Premium. Todo lo que vamos a tener en la zapatilla, incluso el forro interior, es cuero y ante. Y por último, tenemos la Slipstream Suede, que viene con gamuza, que es justamente la suede, ¿no? La suede es la gamuza de Puma, y aquí vamos a tener partes diferenciales, como por ejemplo el talón, como por ejemplo el front strip, que es esta línea negra que estamos viendo justamente en el lado derecho de la zapatilla, izquierdo, perdón, de la zapatilla, que está hecho de justamente suede, que es una vez más la gamuza de Puma, ¿no? Ya sé que hay un modelo que se llama Puma Suede, que es porque justamente está recubierta por este material. Y eso sería, chicos, prácticamente con las Puma Slipstream, pero no nos olvidemos que yo quiero que se queden con los beneficios de la zapatilla como tal, ¿no? Y en general, al igual que la Puma Cali, vamos a tener más que nada un uso más duradero, un menor desgaste en la suela, por ejemplo, vamos a tener mayor comodidad y por lo tanto vamos a poder utilizarlas en nuestro día a día sin ningún tipo de problema. Son beneficios que tenemos que nosotros son beneficios que nosotros tenemos que juntar para crear argumentos de venta para que evidentemente un cliente se sienta cómodo con las zapatillas, no olvidándonos también de la historia del producto como tal, ¿no? Que es importante. Luego, tenemos la Puma RSX, que como pueden ver es un diseño ya completamente distinto a las dos primeros modelos que teníamos, ¿eh? Por lo tanto, también es importante. Y eso sí también tiene una historia. ¿Por qué se llaman RS? ¿Por qué es Running System? ¿Por qué? Y fácil, chicos. Por allá en los años 80, en realidad Puma lideraba el mercado del running con una tecnología que se llamaba Running System o RS, ¿no? Que es prácticamente un sistema que tenía como objetivo proporcionar una amortiguación bastante cómoda. O sea que lo que hacen zapatillas de hoy en día, que es brindarte una amortiguación y un retorno de energía mayor para correr, esa zapatilla ya lo hacía desde los años 80. O sea, Puma una vez más innovó para poder darnos este tipo de tecnologías. Entonces, como en esa época ese tipo de zapatillas fue una locura, fue un hito total, sacaron su revolución, que son las RSX, que deciden justamente revivir y reinventar ese modelo icónico que teníamos con esas tecnologías de alta gama que teníamos en los años 80, pero ahora como modelos de calzado urbano. Que como pueden observar, no son para nada discretos, no son para nada, vamos a llamarlos para nada discretos, ¿no? Y son bastante disruptivos en realidad, que cuentan con algunas características que evidentemente son importantes de todas maneras. Por ejemplo, tenemos una detención ligera de PU, que ahora vamos a ver de ello, tenemos un cuello de mesh, tenemos el logotipo de RSX en toda la parte superior, tenemos una suela de goma y tenemos un exterior de malla con capas sintéticas. Acá ya dejamos el cuero de lado, pero mantenemos lo sintético y ahora tenemos una capa de malla también muy importante. Pero ¿cuáles son los beneficios de cada una de estas características que vamos a encontrar en la zapatilla, chicos? Fácil. Primero, el empeine de malla con capas de cuero sintético, que ya pasamos al cuero sintético. Uno, ambos son materiales suaves, ambos son materiales duraderos y ambos son materiales que para bien o para mal mantienen la forma de la zapatilla. Sabemos que al momento de girar mucho, tal vez el cuero sintético puede llegar a generar algunas como que costritas, pero al tenerlo única y exclusivamente en la parte de la puntera como recubrimiento de la malla, eso no va a pasar y por ende esto nos va a ayudar a mantener la forma de la malla y a durar mucho más tiempo. Ya ven que todo tiene un porqué en las zapatillas, no están hechos porque sí, no están hechos por diseño, sino que hay un porqué detrás para poder crearla de esa manera.
Y en general, ¿cuál es el beneficio de utilizar un empeine de malla con capas de cuero sintético? Pues un uso más duradero, un uso para más tiempo. Porque al final, la malla que está recubriendo prácticamente toda la zapatilla, que es el mesh, vamos a tenerlo también recubierto en algunas partes con cuero sintético que van a cuidar la forma y también van a cuidar que eso evidentemente no se desgaste. Y un punto más que no estoy poniendo acá, perdón, ya, un punto más que no estoy poniendo acá, perdón, es que justamente este empeine de malla que tenemos es una malla anti-desgarros. Por lo tanto, está protegida un poco contra, por ejemplo, si caminas, si te pasa una piedrita o algo, no se va a desgarrar tan fácilmente, que también puede ser un punto importante, ¿eh? Porque hoy en día he usado zapatillas de cualquier otra marca que no voy a mencionar, donde a los 3 días ya empieza como que a salirse un poco del textil, ¿no? Y empieza a generarse como que pelusa encima de la zapatilla y es horrible porque tienes que estar limpiándola cada rato. En Puma se llama una malla anti-desgarro que justamente evita que esto suceda de manera rápida. Y también una vez más, todo esto va con el beneficio principal, que es un uso más duradero, para que lo puedas usar por mucho más tiempo y no tengas que estar comprando otra en cualquier momento. Luego tenemos la suela de goma, que es un material duradero y resistente al desgaste, y una vez más nos permite un agarre y tracción único sobre cualquier tipo de superficie, muchachos. Ahora vamos a la entresuela ligera de PU, que acá sé que yo dije que la mayoría de nuestras mediasuelas o entresuelas son de EVA, o de IMEVA o de SEMEVA, pero en este caso va a ser diferente. En este caso, exclusivamente va a ser de PU, que es un material también que se utiliza muchas veces para zapatillas de correr, por ejemplo, y era el material que utilizábamos nosotros con la marca en los años 80 para el primer modelo de running system que teníamos. Y este es un material ligero, sí, pero es un poco más pesado que el EVA, por lo que es un poco más denso. Pero a pesar de ello, nos brinda comodidad, nos brinda soporte, nos brinda amortiguación y por lo tanto también nos brinda mucha ligereza al momento de caminar. Y por último, no lo quería dejar pasar, una de las características más importantes de la Running System, al igual que las Slipstream, es su historia, ¿no? Porque es un modelo reinventado de uno de los modelos más icónicos del running en los años 80. ¿Y esto cómo puede ser un beneficio? Pues es la historia como tal, pero vamos a decirlo también que brinda una pisada más cómoda, chicos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estamos trayendo de vuelta el running system en esta zapatilla. Por lo tanto, vamos a seguir con esa tecnología que antes era revolucionaria, pero que hoy en día ya ha quedado un poco obsoleta con respecto a otras tecnologías de running que manejamos en el mercado. Pero aún así, eso no quiere decir que no sea cómodo al momento de caminar con esa zapatilla. Listo. Parte de su familia son las RSX Geek, que son estas de acá, que tienen como que pequeños modelos de TPU más impregnados directamente en la zapatilla, como lo pueden observar, tiene todas las características que hemos visto, pero también tenemos, por ejemplo, unas RSX hoy en día de Final Fantasy XIV, que no quería dejar pasar la oportunidad para poder mostrarlas, para poder mencionar un poco acerca de esas zapatillas, que justamente como ustedes pueden ver, simplemente es la zapatilla Geek, pero con colores y con algunos modelos de Final Fantasy XIV. No sé si acá habrá alguien que haya jugado ese videojuego, pero en realidad para el coleccionista ese tipo de modelos es muy importante y espero que pues lo puedan llegar a observar en cualquier momento. Listo, con esto pasamos a las RS0. ¿Y cuál es la diferencia con la RSX, señores? Pues que en este caso ya no estamos utilizando PU, sino que estamos utilizando IMEVA. Y luego, en partes del diseño también cambia. Si se dan cuenta, la RSX no tenía como tal, tenía una parte, un cuello de mesh mucho más duro, se veía más ajustado. En cambio acá, si se dan cuenta, tenemos un cuello que también es de mesh y no va a generar abrasiones, perdón, pero es un poco más tirando a media como zapatilla de running, ¿no? Entonces sí son diferentes, pero la historia es prácticamente la misma, ¿no? Tenemos una que es de 1987 cuando la gente salía a correr y utilizaba la Running System. Pero acá ya pensamos mucho más en esa actualización, obviamente tenemos una parte superior que ya es de tela y de malla, que una vez más promueve la transpirabilidad, mientras que todas las superposiciones que vamos a tener son de cuero. Acá sí son de cuero. Entonces es importante también ver ese tipo de cambios. Algunas partes son de cuero, algunas partes son sintéticas, pero es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que no teníamos, por ejemplo, en las RSX normales.
Igual, acá también vamos a tener algunas características diferenciadoras, con cada una su ventaja y su beneficio, ¿no? Evidentemente también es algo importante, muchachos. Creo que están hablando, a ver. El PU solo está adelante, medio y atrás, o es toda la suela. Es parte de toda la entresuela, mi querida Leslie. Entonces sí, perdón, no había leído antes, pero sí, el PU es toda la entresuela, la parte interna de la entresuela es PU. Entonces, sigamos. En la espuma RS0, luego de ya haber visto un poco las diferencias que podríamos tener con respecto a la espuma RSX, Running System X, tenemos acá un empeine de malla con capas de cuero sintético. Acá vamos a dejarlo igual, ¿no? Son materiales suaves, duraderos y que mantienen la forma de la zapatilla, y el beneficio principal es que nos ayudan a tener un uso más duradero. Tenemos una suela de goma, que es igual a lo que hemos ido viendo, compañeros, material duradero, resistente al desgaste, que permite un agarre y tracción suficiente sobre cualquier tipo de superficie, ¿no? Déjenme admitir a sus compañeros. Listo. Acá sí hay una principal diferencia ya, la entresuela IMEVA, que es un material ligero que proviene de inyectar, o bueno, proviene de un proceso de inyección para poder moldear el EVA de una manera correcta. Si se dan cuenta, esta suela, a pesar de parecer tener un diseño bastante normal, tiene algunos pequeños detalles que se hacen complicados si es por compresión, y por eso se hace por inyección. Pero esto una vez más nos brinda una mayor sensación de ligereza y comodidad en cada pisada, ¿no? Para mantener un poco lo que vendría a ser el running system de la anterior con el PU. Acá tenemos el IMEVA, pero también nos va a dar una sensación más ligera y de mayor comodidad gracias a la amortiguación que vamos a tener. Y una vez más, una de las características principales de esta zapatilla es la historia, que sí, tenemos tecnología Running System de espuma para la zapatilla que nos brindan una mayor comodidad en cualquier paso que vamos a dar. Simple, muchachos, bastante claro, y creo yo que es lo más importante justamente de la zapatilla como tal. Y acá también vamos a tener las RS0 Winter y las RS0 Core. ¿Qué es lo que va a cambiar en cada uno de estos modelos? ¿El color simplemente? No. También van a haber algunas diferencias en cuanto al material utilizado, por ejemplo, en la parte de los cordones y un poco también en la parte de los laterales. Pero después no hay mucha más diferencia como tal, muchachos. Entonces, una vez que hemos visto la Running System como tal, nos toca ver a la Puma Rider. Como pueden observar, acá la zapatilla ya no tiene tantas características principales como por ejemplo teníamos directamente en las RS, pero aún así son modelos importantes. ¿Por qué? Porque este modelo está basado en uno de los modelos lanzados en 1980, cuando recién las zapatillas urbanas estaban teniendo protagonismo, chicos. Este modelo de aquí incorpora toda clase de elementos de diseños modernos, incluidos detalles de nylon. Aquí vamos a entrar por primera vez al nylon, acolchado ligero, que es parte del cuello. Una vez más, el mesh, no nos olvidemos, puede ser de nylon, tejido, satín o lo que sea. También vamos a utilizar ante en algunas partes y piel para reforzar la malla que vamos a tener en la zapatilla o en el exterior como tal. También vamos a utilizar una suela Featherweight, que ahora vamos a ver, con capacidad de absorción de impactos y tecnología Rider Foam, que aumenta la estabilidad y el confort en cada paso que vamos a dar. Entonces, con toda esa historia que ya sabemos, vamos a ver. Acá tenemos igual suela de goma, cuello de mesh, entresuela EVA y exterior de nylon con capas de ante. ¿Qué es el ante, muchachos? El ante es el cuero volteado, ¿no? Por eso es ante. El ante, el cuero volteado, por eso tiene esa textura diferente que parece gamuza, pero en realidad es una tratada diferente al cuero al revés, simplemente, pero sigue siendo cuero original, muchachos, es muy importante, original, cuero natural, perdón, se me fue la palabra. Entonces, ¿por qué es importante? De todas maneras, porque evidentemente necesitamos tener en cuenta cada uno de estos puntos de todas maneras. Ahora, cada característica evidentemente va a tener su beneficio en esta Puma Rider. Por ejemplo, la característica principal, empeine de nylon con capas de ante. O sea, el mesh de nylon y las capas de refuerzo son de ante. Una vez más, son materiales duraderos y transpirables, y el nylon es un material, una vez más, bastante duro de roer, vamos a llamarlo, ¿no? Porque como va a estar hecho en varias capas para que pueda estar directamente en la zapatilla, va a ser un material que va a ser complicado y difícil de que se pueda malograr, se pueda desgastar e incluso pueda malformarse.
Por eso es duradero y también es transpirable, y el ante solamente está para recubrir algunas partes esenciales donde generalmente se generan mayores desgastes para que la zapatilla dure más tiempo. El beneficio principal de esta característica sería que nos va a dar una mayor durabilidad y una mayor comodidad. Además de que se va a ajustar bastante bien al pie porque el nylon sí es un material que ya creado, ya moldeado, evidentemente ajusta bastante bien en algunas zonas del pie. Tenemos también la suela de goma, que es un material duradero y resistente al desgaste. Ya no nos olvidemos de esto, lo hemos visto prácticamente durante toda la capacitación, y nos permite un agarre y una tracción únicos sobre cualquier tipo de superficie, muchachos. Al final, la suela de goma, no nos olvidemos, para simplemente reforzar lo que ya tenemos. La goma que viene del caucho es un material que evidentemente es fácil de moldear, es duradero, nos da una buena tracción y por lo tanto nos brinda una mayor comodidad y soporte al momento de caminar sobre cualquier tipo de superficie. Y por último, la entresuela EVA, que la EVA de por sí es un material extremadamente ligero que nos proporciona amortiguación y retornos de energía sobre, una vez más, un material muy ligero. Por lo tanto, gracias al EVA, la zapatilla va a pesar bastante menos. Gracias al nylon, la zapatilla va a durar bastante menos y evidentemente va a ser una zapatilla que en general va a ser bastante cómodo de llevar en tu día a día si quieres caminar, o si quieres ir a la oficina, o si quieres simplemente utilizar algo diferente. Y en los modelos que vamos a tener acá tenemos, por ejemplo, las Rider de Bob Esponja. Como pueden ver, tiene un pequeño detalle TPU y es un modelo completamente de Bob Esponja. Pero también tenemos las Future Vintage, que esas son una de mis favoritas en realidad, y yo tengo uno de estos modelos porque son increíbles. ¿Cuál es la diferencia con la Rider normal? Que es la de acá, señores. Simple, es un poco más larga, si se dan cuenta. La lengüeta cambia como tal, y también cambia lo que vendría a ser la parte inferior, pero ahora vamos a ver eso con otro tipo de zapatillas, cómo cambia esa suela. Porque acá tenemos la suela de goma con algunos pues detalles, pero acá sí tenemos la suela Featherbane, o Featherbane, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ese es el nombre. Ahí está ese, la suela Featherbane. En este modelo tenemos la misma suela que en este modelo, que también es una de las principales diferencias que vamos a tener con respecto a lo que teníamos en las Future Rider normal, ¿no? Las que no son las vintage. Pero para ello vamos a hablar primero de las Puma Cruise Rider, que son igual que las Future Rider, solo que enfocadas en un público femenino, muchachos, ¿ok? Esa es la principal diferencia de ambas zapatillas. Y acá, igual, las Cruise Rider están igual, una vez más, inspiradas en los modelos de los años 80, ¿no? Que acá le pone en los coches más clásicos. Estas zapatillas presentan una moderna paleta de colores, porque sí vamos a ver que son colores bastante vivos, bastante pastel, y aparte nos brindan algunos materiales que en realidad son bastante interesantes de observar. Acá tenemos la entresuela de Imeva, tenemos el cuello de mesh, tenemos el exterior de textil con capas sintéticas y tenemos la suela Featherbane que les mencionaba. También tenemos en las Rider Future Vintage. Pero ¿cuáles serían las ventajas y beneficios de cada una de estas características? Simple, muchachos. Primero que nada, tenemos un empeine de textil con capas de ante sintético. Acá ya ni siquiera es cuero sintético, acá es ante sintético, que una vez más son materiales bastante suaves, duraderos y que nos ayudan a mantener la forma de la zapatilla controlada. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Cuál es el beneficio principal? ¿Qué necesidad va a cubrir? Que una vez más son zapatillas que vas a poder utilizar por un largo periodo de tiempo y no vas a tener que cambiarla al mes o a los 2 meses, ¿no? Vas a poder utilizarla por mucho tiempo gracias al tipo de materiales que se utiliza y gracias a la construcción como tal, que por eso justamente el ante viene para poder mantener la forma del textil que se utiliza en el upper. Luego tenemos la suela Featherbane, que es el tipo de suela que tenemos acá. Como pueden ver, son diferentes cuadraditos que en realidad Featherbane es un nombre alemán que se puso al tipo de suela de goma con ese tipo de tacones para una zapatilla urbana que literalmente actúa como un amortiguador, ¿no? Cuando pisas, eso te va a retornar la energía y por lo tanto tienes un confort adicional. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Brinda comodidad y garantiza un desgaste duradero. O sea, ese tipo de zapatilla también, para desgastar la suela, vas a tener que desgastar cada uno de estos coquitos. Y eso va a tomar tiempo, muchachos. Por lo tanto, también es una suela que vas a poder tener, al igual que en la parte del upper, por mucho más tiempo sin ningún tipo de problema. Y por último, la entresuela Imeva, que es un material ligero que proviene, una vez más, de moldear el EVA mediante inyección.
Y esto nos brinda una mayor sensación de ligereza y comodidad. Prácticamente, esta suela ayuda a que la amortiguación sea mayor, a que cada paso que demos sea más cómodo y aparte nos brinda una mayor ligereza en la zapatilla. Algo bastante interesante también. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte, muchachos. Eso son las zapatillas, los modelos que me pidieron que pueda presentar el día de hoy. Eso es lo que hemos presentado y espero que de verdad haya servido para que entiendan simplemente un punto que ya antes de cerrar la capa como tal, quiero que se comprenda y quiero que quede bastante claro. Y es que cada zapatilla urbana es un mundo completamente diferente, sí, pero a pesar de todo sigue siendo una zapatilla urbana. Por lo tanto, no vamos a tener tantas tecnologías como tal, no vamos a tener tantos refuerzos como tal, pero sí lo que vamos a tener son zapatillas que con historia o sin historia tienen un diseño disruptivo, un diseño mucho más calmado, va a depender mucho del tipo de cliente que diseño le guste, pero cada una de ellas va a tener algo que seguramente vaya a cubrir necesidades. Que quieren que le dure más tiempo, tenemos zapatillas de cuero, tenemos zapatillas de malla con recubrimiento de cuero para que justamente la zapatilla mantenga su forma por mucho más tiempo. Tenemos prácticamente todas suelas de goma o suelas Faderwing, las últimas, que en realidad también nos van a ayudar a tener una mayor duración de la suela y por lo tanto de la zapatilla en general. Y así sucesivamente. Lo que quería que se vea con esto es que cada zapatilla, una vez más, tiene sus beneficios importantes con respecto a cada tipo de cliente y por suerte en Puma tenemos un abanico tan grande de modelos que el cliente puede elegir entre ellos sin ningún tipo de problema. Leslie justamente preguntaba, perdón, unos cuadros. Ese cuadro es un cuadro de TPU que es más que nada para brindar soporte en la parte delantera del talón, pero que también pues va a ir cambiando dependiendo del modelo, ¿no? Va cambiando de color y también aporta justamente ese apartado de diseño que tú mencionas. Pero sí también tiene una pequeña importancia, más que nada en los modelos primeros, en los primeros de donde nacen, ¿no? Y nada, muchachos, eso quería que quede claro.